Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Jonathan Estrada y esta es una más de mis videocolumnas. El día de ayer seguramente usted vio en algunos noticieros nacionales o internacionales algo que para los quintanarroenses y algunos estados de la República puede parecer un tanto familiar o conocido. Uno de los funcionarios, de los altos funcionarios de Donald Trump en Estados Unidos, equiparó a lo que Donald Trump ha venido acusando durante toda su campaña y ahora lo vuelve a hacer de manera muy cruda, el ataque de los medios de comunicación en su contra. Se victimiza como alguien que ha recibido serias agresiones a los medios de comunicación. En la sede de la CIA fue muy duro con los medios de comunicación también, a los que acusa de que dan información falsa. Incluso se ha confrontado muy fuertemente con la cadena CNN, con la que ha tenido grandes confrontaciones en su rueda de prensa, incluso como presidente de la República electo. No dejó incluso que opinara el reportero de esta cadena internacional. En fin, esto es como un preámbulo para lo que obviamente estamos viviendo los quintanarroenses. ¿Quiénes hicieron a Donald Trump a final de cuentas? Esos medios de comunicación que lo atacaron severamente, pero que al final de cuentas lo hicieron muy famoso por sus ocurrencias, muy famoso por algunas de las cosas que decía y que hacía, por fotografiar tanto esos gestos que para el sentido del americano, del gringo, como le decimos nosotros, obviamente era llamativo, era tal vez hasta encantador para muchos americanos, sobre todo aquellos que tanto siguen esa serie famosa de Los Simpson, ese prototipo o estereotipo del estadounidense común al que cuadra muy bien Donald Trump. ¿Quiénes hicieron a Carlos Joaquín González en Quintana Roo? Los mismos medios de comunicación. Esa es la realidad. Ese ataque o esa guerra sucia a lo que Carlos Joaquín González tanto se quejó y tanto mencionó que recibió en contra de los medios de comunicación que eran financiados por el Estado, fueron los mismos que crearon a Carlos Joaquín y que lo hicieron muy famoso. Obviamente hubo otros antecedentes, otros factores que ayudaron a que Carlos Joaquín González ganara en la elección del pasado 5 de junio. Pero vemos a un grupo muy fuerte de comunicadores de todo el estado que siguen muy puntualmente algunos de los errores, por llamarlo así, del gobierno de Carlos Joaquín y no tienen el menor recato de poder señalarlos. Para los seguidores muy cercanos de Carlos Joaquín, obviamente Carlos Joaquín es víctima de estos comunicadores o de estos medios de comunicación. La realidad tal vez esté entre lo real y no real. ¿Qué dice la ley en nuestro país respecto a la libertad de expresión y a la libertad de prensa? Dice claramente que aquel comunicador o medio de comunicación que no actúe con dolo tiene derecho a manifestarse libremente. ¿Qué es lo que castiga la ley? Castiga precisamente el dolo, como un acto en el que no importa que sea cierto o sea mentira, sino la intención siempre que sea con el ánimo de perjudicar, obviamente es la que debe ser castigada. A pesar de que en muchos estados como Quintana Roo no existe el delito de difamación, lo cierto es que sí existen otras leyes que respaldan el no ser víctima precisamente de este dolo con el que muchos incurren. Poder dirimir entre quién tiene la razón y quién no, poder dirimir entre quién tiene dolo y quién no actúa con dolo, también es algo muy subjetivo, de los cuales obviamente los jueces y magistrados tendrán en su momento que debatir y llegar a un punto. ¿Qué sucede con los medios de comunicación actualmente? Los medios tradicionales a los que me refiero. Y lo mismo, obviamente, los periodistas. Sucede que estamos en una tela de juicio, en una etapa en nuestra vida en la que tenemos obviamente observadores que son aquellos cibernautas que nos están siguiendo el paso muy de cerca respecto a cómo actuamos, respecto a qué decimos y por supuesto de dónde proviene quizás la opinión, la crítica o el señalamiento de tal o cual informador o medio de comunicación. Ese quizás sea para muchos medios de comunicación el mayor flagelo. Yo diría, como periodista, que tal vez los medios de comunicación nos están abriendo el abanico para que podamos nosotros discernir entre cómo debemos actuar
y principalmente cómo debemos verter esta información para que esta información, al vertirla, pues obviamente asuma uno una mejor responsabilidad. Lo cierto es que, bueno, en lo particular, la opinión de gente que en redes sociales lo hace también de manera dolosa, incluso con identidades falsas, pues no debe tener mayor menoscabo. Uno como comunicador siempre debe estar abierto a la crítica, a la opinión, siendo pues ahora sí que identidades falsas o no, uno debe también de aceptarlas. También puede uno debatirlas, tal vez no perderse en este mar de debate que nunca va a tener fin. Pero lo que es real, que en la época en la que estamos viviendo, en la que los medios de comunicación estamos quizás a una mejor prueba de fuego, tenemos que tener la mejor verticalidad para poder opinar, para poder dirigirnos a la gente y sin duda alguna, ahora sí que, como dice ese dicho tan coloquial, el que tenga más saliva que traiga más pinole. Los funcionarios públicos, los políticos, cada vez podemos verlos, se refugian más en las redes sociales. Va a llegar un momento, estoy totalmente seguro, en que el equilibrio entre estas redes sociales que han desnudado mucho a los medios de comunicación tradicionales, pues por supuesto va a imperar. ¿Cómo? No lo sé todavía. Lo cierto es que, como decía hace un momento, los medios de comunicación, los periodistas tradicionales o que nos formamos en este ámbito tradicional, tenemos la gran responsabilidad de renovarnos o de morir. ¿Por qué? Porque sin duda alguna nosotros vivimos de esto, de la palabra. Muchas gracias.